Bienvenidos de nuevo por segundo año al Spotaku Coruña 2011. Estamos a domingo, casi ya acabando el día, y estamos, digamos que ya podemos hacer un resumen de todo lo que ha sido el Spotaku. Y la verdad es que este año han triplicado el espacio y creo incluso que, si me atrevo, han triplicado la asistencia. Están muy contentos en la organización de lo que ha salido y tenemos cosas en común con el año pasado. Gente guapa, reporteros guapos como nosotros, repiten muchos stands de merchandising, stands nuevos de modas un poco distintas para lo que estamos acostumbrados, como es la cultura pop, etcétera. Ahora mismo están con el concurso de cosplay, un concurso de cosplay que también deja en nada el concurso del año pasado. Acaban de acabar los de la radio, siguen los de Quack FM con nosotros. Todo el mundo está muy contento con el resultado de este año, con la afluencia, con la frescura de la gente. Mucha gente repite, mucha gente que veréis en el reportaje repite. Y nada, Spotaku 2011, este es el reportaje, que lo disfrutéis. Y a ver, cuéntanos, ¿qué tenemos de menú hoy? Pues tenemos sushi, tenemos fideos japoneses, udon, yakisoba. ¿Qué le recomendarías a alguien que nunca ha probado nada de comida japonesa para empezar? ¿Qué sería lo primero que tú le dirías que probara? Pues el sushi, como todo el mundo. El sushi, ¿no? Claro. Y saliéndonos un poquito del sushi, ¿qué es algo así exótico, distinto que tengáis por aquí? Pues mira, yo tengo los fideos udon y los fideos yakisoba, los tengo frescos. No son como los que vienen envasados, que van con unos polvos y tal. Lo hacemos todo fresco aquí y lo compramos todo fresco y lo hacemos al día. ¿Qué esperáis de este Spotaku? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo lo veo muy bien, acabamos de empezar aquí y tal, y se ve gente, había gente esperando en la puerta antes de entrar. Y no sé, es buen ambiente, está muy bien aquí, la verdad. Vale, pues muchas gracias, Bueno, estamos aquí en el stand del Baúl de los Recuerdos y nada más llegar ya tuvimos una vuelta a la infancia completamente. ¿Qué cosas tenéis distintas? ¿Cómo reacciona la gente ante el stand? Muchas figuritas, bastantes cosas de la infancia que me he encontrado por ahí, juguetes de He-Man, Gargoyles. ¿Cómo ves la gente, el ambiente? Está empezando, pero ¿qué esperas de este espectáculo? Bueno, viendo cómo fue el año pasado, creo que va a mejorar mucho porque doble de espacio, muchos más stands. Este año hay más stands de los que están permitidos, hay uno de más, porque había tanta gente que quería venir que hubo que poner uno más por ahí. Bastante gente que viene y se quedan sobre todo mirando para los números. Que los números robots, señores, los números robots. Bueno, pues muchas gracias por todo. Bueno, estamos aquí en un stand más con unas chicas que estuvieron el año pasado haciéndonos un número de Alicia en el País de las Maravillas, muy bonito, a lo mejor lo recordáis del vídeo. Y bueno, a ver, contadnos con qué venís este año, qué traéis, qué cosas ofrecéis y eso. Pues traemos en especial mucho K-pop, J-pop y gorritos y cositas monas. Perdona, ¿acabas de decir que traéis? Cositas monas. Bien, si queréis cositas monas tenéis que venir a este stand. ¿Qué es lo que más llama a la gente, lo que más suele gustar? No sé, las cosas de K-pop en general, los DVD, los discos, los chicos guapos, los chicos guapos en general. Los chicos guapos gustan. Bien, tenemos un stand de cositas monas en el que gustan los chicos guapos. ¿Veis alguna cosa que os ha llamado la atención, algo que digáis, ¡oh, qué cosa nueva, tan bonita y tan especial? Es que no nos ha dado tiempo todavía de dar mucha vuelta. Me estáis dando una entrevista. El stand de comida de allí nos ha encantado. Es impresionante. ¿Qué tal está? Que aún no lo probé, estoy ahí dudando, ¿no? No lo he probado todavía. Bien, es un stand de cositas monas con chicos guapos y la comida les encanta pero no la probaron. Este es el resumen de esta entrevista. Muchas gracias, chicas. Bueno, estamos aquí con Jesulín, que ayer dio una conferencia y nos dijeron que había gente sentada incluso en el suelo, que fue una locura.
tenía a los fans cantándole una canción y dedicándosela. Cuéntanos un poquito, ¿cómo te metiste en este mundillo? ¿Cómo empezaste? Bueno, yo empecé con la parodia Raruto, ¿no? Pues un poco así en lo que es fanzine. Lo que pasa es que, claro, luego esto fue un poco creciendo, íbamos a más ciudades, vendíamos los libros y al final pues se me ocurrió hacer una obra original, que es 5 elementos. ¿Y tú empezaste como todos dibujando casitas en el colegio o ya destacabas de aquello? Nah, yo en el colegio dibujaba, pero Oliver y Benji, Dragon Ball, esto, casitas. Claro. Tú dibujas los dibujos que veíamos todos. Pues, claro. Que yo también los veía, porque yo también soy todos. Y cuéntanos, supongo que tú habrás estado en otros eventos parecidos y demás. Bastante. ¿En qué nota le das a esto? ¿Cómo crees que está? Hombre, yo no soy nadie para dar nota a nada. No, por comparación. Está muy bien, he visto que la gente estaba muy entusiasmada, muy contenta y es una zona que a la que jamás habíamos ido. Nosotros nos movemos por Murcia, Valencia, Barcelona, tal. Y a lo más que habíamos entrado era Madrid y ahora al venir aquí pues hemos visto que por aquí también la gente se mueve. Sí, me debe estar quedando un acento gallego a tu lado terrible, ¿no? Tus padres al principio esto de que su hijo pintara historietas y tal, ¿cómo lo veían? Bueno, los padres en mi caso pues siempre están un poco al margen, no saben exactamente lo que es, es un mundo que no controlan y les dices a veces, papá, mamá, hoy hemos publicado un libro, hemos ganado un premio, cosas así, sí, un poco como sí, lo que tú digas. ¿No? Bueno, pues muchas gracias por atendernos, nos encanta tu trabajo y que seas una persona cercana y que nos atiendas. Nos vemos, chao. Podemos ver aquí la soledad del patrocinador de eventos. El hombre pasea solo por el escenario. Cuéntanos un poco tu sufrimiento en este sentido. Esto siempre es así, es decir, hasta que empiezas el escenario está vacío, así que empiezas luego ya... Como podemos ver está lleno, o sea, sí, ha conseguido atraer a todo el público, es un talento natural. Es que tú no lo ves, pero es que yo soy esquizofrénico y todas esas sillas están llenas. Está Manolo, Paco, hola María. Bueno, a ver, cuéntanos un poquito, lo que tengáis este año que digas, ¡buah! Es la diferencia y es lo que lo rompe este año. Sin duda el stand de Nintendo. El stand de Nintendo. Y sin duda las azafatas de Nintendo. No nos caen bien las azafatas de DS que no les dejan hablar con nosotros. Pues son muy simpáticas, conmigo hablan mucho. Las chicas no tienen culpa. Las chicas no tienen culpa, pero no les dejan entrevistarnos. Bueno, pero al menos les grabaríais la cara bonita de... Sí, alguna cosita hay, sí. No nos caen bien, pero nos gustan las chicas de Nintendo. Bueno, gracias, tío. Pero siempre con deportividad y no hay nadie mejor para la afición. Oliver, los lados del balón, Benji, Oliver, sueños de campeón, Benji, Oliver, el fútbol es su pasión, hay que marcar otro gol. Bueno, yo creo que se ha ganado un doble punto, ¿no? Muy bien. Explicadnos, ¿en qué consiste esto? Pues la verdad es que yo no tengo ni idea porque estoy aquí de voluntaria, pero bueno. Fantástico. ¿Y tú? El juego se llama Jagger, se inventó en Alemania y va de darse hostias. Lo inventó Mick Jagger, concretamente. No. Sí, es alemán de toda la vida. Ah. Es primo. Pues sí, la pelota no es una pelota, es un cráneo de zorro, al menos en la versión original. La pelota es un cráneo de zorro. Sí. ¿Y te ves preparada para golpear cráneos de zorro? Por supuesto, mira qué pedazo de bicho que tengo aquí en las manos. Bueno, suponiendo que haya que golpear, que no lo tenemos claro. Sí, claro que sí. ¿Y en qué consiste al darle a la pelota? ¿Qué hay que conseguir? Yo creo que hay que llevarla hacia uno de los lados del campo, aunque no lo tengo muy claro. ¿Y cómo se puntúa? ¿Ves aquello negro de allá? Sí. Eso es como una canasta. Un corredor tiene que correr hasta allí y meter esa pelota que está en el medio dentro de aquella canasta. Y si el que la consiga meter, gana. ¿Y por qué? En la vida, vamos. Gracias, chicos. De nada. Como dirían los moradores de Saraya.
Bueno, tenemos aquí a un hombre que me ha descubierto un deporte nuevo, que en Pix y yo acabamos de rengados el otro día, de pegarnos 4 carreras. Cuéntanos un poquito qué es esto del Jagger y cómo va. Pues mira, el Jagger es un deporte que nació en Alemania hace 20 años y está inspirado en una película de ciencia ficción de 1989 llamada La sangre de los héroes. Ya suena bien un deporte inspirado en una película de ciencia ficción. Sí, es bastante friki en ese sentido, pero bueno, se podría decir que es un deporte de rol, ya que mezcla un poquito de las dos cosas y que es una mezcla de lucha con armas y rugby, por así decirlo. Ya veo como en casa se os están poniendo los ojos como platos. Lucha de armas y rugby. De verdad que no se mata a nadie, os lo prometemos. Sí, es un juego bastante seguro. Evidentemente es una adaptación de una película donde en la película se metían leches de verdad, se partían la cara, se rompían huesos. Evidentemente en la vida real no lo vamos a hacer. Las armas son todas de goma espuma, está todo medido para que sea totalmente seguro, los movimientos, los golpes. Nunca, o sea, es muy raro que en el Jagger pase algo malo, a pesar de lo que la gente piensa desde fuera, ¿no? A primeras que dice, se están dando de tortas con unas armas. Pues para nada, el Jagger no es nada agresivo, es más, la agresividad está penada en el juego. Es un juego totalmente táctico, de juego en equipo, es estrategia de juego en equipo, compenetrarse con tus compañeros, ya que el objetivo es defender a tu compañero, que es el corredor, que lleva el balón, hasta la portería contraria. Estamos completamente de acuerdo, fuimos corredores y nos dejaban solos, moríamos enseguida, era terrible, no se puede consentir esto, pero de verdad un juego muy divertido y que si os interesó lo que están contando, os animamos a que os apuntéis. Y para más información que busquen a Asociación Galega de Jagger o Jagger Galicia en internet y ya aparece en nuestra web, nuestro foro, y ya informaremos a todos, informamos en ella de todo, o si se ponen en contacto con nosotros de igual modo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Vale, a vosotros. Pues venga, mira, qué bien, me encanta cuando te acercas a una persona con el micro y te dice, ¡ay, qué bien! Venga, cuéntanos, aparte de bailar, que no paráis, ¿qué más hacéis aquí? Pues a ver, vendemos ropita, tenemos, aparte hoy estamos de liquidación, tenemos también peluches, tenemos complementos, tenemos algo de merchandising, de Death Note, de cosas de estas. Vendemos comida japonesa, principalmente comida insana, gominolas y galletitas y refresquitos y cosas así. Lo que es el equivalente de irme a por mis Lays, pero lo que hacen en Japón, ¿no? Sí, mucho más ricas además. Bueno, eso habrá que comprobarlo. Y sobre todo bailamos y nos lo pasamos de puta madre. Vaya, de verdad, son los más divertidos. Pasas por aquí, te obligan casi a bailar. Bueno, o vienen y te enseñan los pololos, una cosa así, ¿no? Y bueno, cuéntame, ¿cómo te metiste en este mundo? ¿Cómo empezaste? Pues casi por accidente, o sea, de esto que vas a casa de alguien y te deja unos cómics y no sé qué, y esto japonés y lo empiezas a leer, te gusta. Y que de repente te das cuenta que en 3 semanas devoraste todo lo que había ya. Sí, y ya te estás buscando series y vas a la tienda de cómics, ¡ahí necesito cómics y no tengo dinero! Sí, es horrible. Y de repente un día te ves en el espejo y tienes el pelo azul y cosas así, ¿no? Azul, rosa, verde, esto es así, sí. Sí, y llevas orejitas y le enseñan los pololos a la gente mientras bailas. Bueno, pues muchas gracias, nos parece divertidísimo lo que hacéis y nos encanta que estéis por aquí. Gracias. Nos vamos bailando otro poquito.